Hola queridos estudiantes, estoy muy feliz de compartir un día más con ustedes. Disfrutemos de este trabajo diseñado con mucho esfuerzo y amor para llevarles el pan de la enseñanza a todos ustedes que siguen aprendiendo desde casa y preservando la salud. El día de hoy tendremos las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales y francés. Tu profesora de ciencias sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre neurociencia. En francés, Echazón te enseñará sobre el pasado compuesto, en esta ocasión utilizando el verbo être. Y por supuesto, en matemáticas yo te hablaré de los polígonos, los diferentes tipos que existen y mucho más. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echazón. En clases pasadas hemos visto en innumerables ocasiones que la geometría está en todo nuestro alrededor. Si por alguna razón aún dudas de ello o te perdiste las cápsulas en esas clases donde lo pudimos demostrar, no te muevas de tu asiento y te sorprenderás con lo que te mostraré el día de hoy. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. En la geometría euclidiana, un apeirógono es un polígono degenerado con un infinito número de lados. ¿Qué? ¿Polígono degenerado? ¿Infinito número de lados? Estarás pensando que esto es imposible, que hasta ahora el polígono más grande que conoces se llama dodecágono, que tiene apenas 12 lados. En la clase de hoy verás que los tipos de polígonos son mucho más de los que una vez pensaste o de lo que has aprendido en toda tu vida de estudiante. Soy tu profesor Alexander García. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde las matemáticas toman sentido. Hoy vas a aprender qué son los polígonos y cuáles son las distintas formas de clasificarlos. Entre ellas, la clasificación según el número de lados, donde descubrirás que los tipos de polígonos que conoces hasta ahora son como una gota de agua en el mar, por la cantidad que aún te falta por conocer. Iniciaremos con la definición de la palabra polígono y descubriremos qué características debe cumplir una figura geométrica para ser considerada un polígono. Luego veremos algunas de las propiedades que cumplen los polígonos. Verás que son muy interesantes y curiosas. También quedarás atónito con los lugares en la naturaleza donde podemos apreciar algunas de estas figuras geométricas. ¿Preparados? ¡Empecemos! Polígono. Los polígonos los podemos ver por doquier, en las construcciones, en los diseños de telas, artículos del hogar, decoración de pisos y más. Los polígonos se forman con líneas, pero ¿cualquier línea forma un polígono? Las líneas se clasifican en recta, curva cerrada, curva abierta, curva con tramo recto y quebrada o poligonal. Una quebrada o línea poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una línea poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una línea poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de tres o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de dos segmentos llamado vértice. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, que se tocan en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios, y gono, que significa lados. Por tanto, un polígono es una figura compuesta por varios lados. Para que una figura geométrica sea considerada como un polígono, las líneas que las conforman tienen siempre que ser rectas y no puede estar abierto, es decir, toda la figura debe ser cerrada. Hagamos ahora una actividad.
Vamos a describir las siguientes figuras y luego determinamos si son consideradas polígonos o no y el por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de rectas consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y por consiguiente no es un polígono. La segunda figura que podemos ver contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y por consiguiente es un polígono. Por último, observamos esta figura formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva y todos coinciden para hacer de la figura una figura cerrada. Pero a pesar de que es cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen la figura deben ser rectas y en esta figura uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las diferentes partes que conforman un polígono. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y los lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Clasificación de los polígonos. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es el polígono compuesto por 3 lados. Tri significa 3. Cuadrilátero es el polígono compuesto por 4 lados. Cuadri significa 4, látero significa lados. Pentágono es el polígono compuesto por 5 lados. Penta significa 5. Hexágono es el polígono compuesto por 6 lados. Hexa significa 6. Gono significa lados. Heptágono es el polígono compuesto por 7 lados. Hepta significa 7. Octágono es aquel polígono compuesto por 8 lados. Eneágono es el polígono compuesto por 9 lados. Decágono es el polígono compuesto por 10 lados. Deca significa 10. Un decágono es el polígono compuesto por 11 lados. Dodecágono es el polígono que está conformado por 12 lados. ¿Por qué las abejas construyen el panal de miel con las celdillas hexagonales? La pregunta ha pasado del campo de la geometría a la filosofía y a la biología, ya que la pregunta, como afirma Joaquín Navarro, está preñada de incógnitas trascendentales. ¿Actúan las abejas llevadas por un instinto geométrico de origen divino? ¿Responden a razones evolutivas por una cuestión de utilidad? ¿Viene la forma hexagonal del aplastamiento de unas celdillas sobre otras? Lo que la geometría nos enseña es que cuando uno quiere cubrir un plano con formas geométricas idénticas, lo que se llama teselación, el hexágono es la forma más eficiente, puesto que es la que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Podemos concluir entonces que las abejas escogen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera posible. Esta conclusión no fue inmediata y algunos físicos eminentes como Kepler y Darwin creyeron que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento de la forma que les parecía más natural, el círculo. Fue el matemático Laszlo Figistud, quien nació en 1915 y falleció en el 2005, quien demostró que el hexágono era la figura geométrica que era capaz de teselar o cubrir un plano dado, empleando un menor perímetro.
Aún así, siempre quedará una pregunta sin resolver. ¿Entienden las abejas de geometría? Ahora bien, ¿son estos los únicos polígonos que existen? Claro que no. Si nos ponemos a nombrarlos todos, no acabamos nunca. Aquí te menciono otros más. Tridecágono es aquel que está compuesto por 13 lados. Tetradecágono, aquel que está compuesto por 14 lados. Pentadecágono, 15 lados. Hexadecágono, 16 lados. Heptadecágono, 17 lados. Octadecágono, 18 lados. Eneadecágono, 19 lados. Isodecágono, 20 lados. Ahora subamos un poquito el nivel. Triacontágonos son los polígonos de 30 lados. Triacontacaipentágonos son los polígonos de 35 lados. Tenemos que el polígono posee 35 lados, se llama triacontaipentágono. Esta expresión puede descomponerse de la siguiente manera: triacon, tacai, pentágono. La expresión triacon hace referencia al número 30, tacai hace referencia a con y pentágono hace referencia a 5 lados. Tetracontágonos son los polígonos de 40 lados. Pentacontágonos son los polígonos de 50 lados. Hexacontágonos son los polígonos de 60 lados. Heptacontágonos son los polígonos de 70 lados. Octacontágonos son los que tienen 80 lados. Eneacontágonos son los polígonos que poseen 90 lados. Hectágonos son los polígonos de 100 lados. No lo confundas con los heptágonos, que son los polígonos de 7 lados. Sus nombres solo tienen una letra de diferencia. Uno es hectágono con C, que es el polígono de 100 lados, y el otro es heptágono con P, que es el polígono de 7 lados. Clasificación de los polígonos según sus ángulos. Tenemos polígonos cóncavos. Es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. También tenemos los polígonos cóncavos, que son aquellos que tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, la figura que conocemos como una estrella, si unimos dos de sus vértices no consecutivos, no siempre toda la recta quedará dentro del polígono. Polígonos convexos. Es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados. También los polígonos convexos son aquellos que no tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, un rectángulo, si unimos todos los vértices no consecutivos con una recta, siempre la recta quedará dentro del polígono. Clasificación de los polígonos según sus lados y sus ángulos. Tenemos el polígono equilátero, que es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. Polígono equiángulo es aquel que tiene todos sus ángulos iguales. Por otra parte, tenemos el polígono regular. Es cuando el polígono es equiángulo y equilátero a la vez, es decir, ángulos y lados iguales al mismo tiempo. Polígonos irregulares. Es cuando en un polígono hay uno o más lados y o ángulos que no son iguales. Región de un polígono. La región de un polígono es el área interior de este polígono. Una región poligonal, también llamada región del polígono, es siempre la unión de un número limitado de regiones triangulares que no se superponen, es decir, que no están una encima de la otra. En otras palabras, cualquier polígono puede descomponerse en un número limitado de triángulos, como si fuese un rompecabezas. El número de triángulos se obtiene al unir uno de sus vértices con los no consecutivos a él. Por ejemplo, un polígono de 4 lados se obtienen 2 triángulos. Para calcular cuántos triángulos forman en un polígono, usamos la siguiente expresión, n menos 2, donde n es el número de lados del polígono. Veamos entonces algunos ejemplos acá en la pizarra.
Tenemos tres polígonos. El primero de ellos es un cuadrilátero, un polígono compuesto por 4 lados. Tenemos también un hexágono, que es aquel que está compuesto por 6 lados. Y por último, un pentágono, es aquel que está compuesto por 5 lados. Según lo que acabamos de mencionar, para calcular cuántos triángulos componen estos polígonos, utilizaremos la expresión n menos 2, donde n va a ser igual al número de lados del polígono. Veamos el primer caso, un polígono de 4 lados, un cuadrilátero. Es muy sencillo. ¿Cuántos triángulos lo componen? ¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? Tiene 4, según la expresión, menos 2, lo que será igual a 2. Entonces, 2 triángulos componen a un cuadrilátero. Vamos a trazarlo. Según la definición, vamos a unir cada vértice, vamos a unir un vértice con los que son no consecutivos a él. Entonces tenemos este vértice que no es consecutivo, lo unimos para ver entonces cómo este polígono se puede descomponer en la cantidad de triángulos que presentó la expresión. Y ahí podemos observar, al trazar esa diagonal o esa recta uniendo 2 vértices no consecutivos, tenemos entonces 2 triángulos que compone esta figura. Si lo trazáramos desde otro vértice, en este caso sería lo mismo. Por tanto, según nuestra expresión, un cuadrilátero puede descomponerse en 2 triángulos. Veamos ahora en un hexágono. En un hexágono, siguiendo la expresión, el hexágono tiene 6 lados, menos 2 nos dará un total de 4 triángulos. Un total de 4 triángulos son los que componen un hexágono. Vamos a trazarlos de inmediato. Tomamos uno de los vértices, tomamos nuestra regla, uno de los vértices y lo unimos con todos los vértices que no son consecutivos a él. Tomamos acá el primero, trazamos una línea vertical, luego tomamos el segundo vértice no consecutivo, ahí tenemos, y el último de ellos, aquí está. Entonces ahí podemos observar, tenemos un triángulo, el segundo, el tercero y el cuarto, para cumplirse entonces lo que determinamos con la expresión n menos 2. Por último, veamos, en un pentágono está compuesto por 5 lados, menos 2 que viene de la expresión. Si te preguntas de dónde viene ese menos 2, es de la expresión para calcular el número de triángulos de cualquier polígono. 5 menos 2 es igual a 3. Entonces, un pentágono, tomamos uno de los vértices cualquiera y lo unimos con los no consecutivos a él para determinar los triángulos que conforman esta figura. Tenemos ya acá uno y de último tenemos este de acá. Tenemos entonces nuestro primer triángulo, el segundo y el tercer triángulo. Es algo muy sencillo, muy fácil de hacer. De esta manera podemos, por así decirlo, armar un rompecabezas con un polígono a través de los triángulos que lo conforman. Ahora te invito a que realicemos la siguiente actividad para que compruebes lo mucho que has aprendido hasta ahora. La actividad es de selecciona la respuesta correcta. Diré las preguntas, luego las opciones y al final daremos la respuesta. Ahora te invito a que realicemos la siguiente actividad para que compruebes lo mucho que has aprendido. Selecciona la respuesta correcta. Son algunos de los tipos de líneas. A. Rectas y curvas. B. Equiángulo y equilátero. C. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta, la A. Rectas y curvas. Vamos a la siguiente, número 2. Es la línea constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a la misma recta. A. Curva cerrada. B. Curva abierta. C. Quebrada o poligonal. La respuesta correcta, la C. Muy bien. Quebrada o poligonal. Siguiente, la número 3. Línea poligonal cerrada
que se obtiene por la unión de 3 o más segmentos consecutivos ubicados en el mismo plano. A. Triángulo. B. Cuadrilátero. C. Polígono. La respuesta correcta es la C. Polígono. Muy bien. Número 4. Polígono cuyos lados y ángulos son iguales. A. Polígono regular. B. Polígono convexo. C. Polígono cóncavo. La respuesta correcta es la A. Polígono regular. Número 5. Es un polígono de 35 lados. A. Eneágono. B. Triacontacaipentágono. C. Pentágono. La respuesta correcta, muy fácil, la B. Triacontacaipentágono. Número 6. Es un polígono de 20 lados. A. Heptágono. B. Octágono. C. Isodecágono. La respuesta correcta es la C. Isodecágono. Número 7. Es el polígono más eficiente a la hora de cubrir un plano con figuras iguales y es utilizado por las abejas para construir panales. A. Cuadrado. B. Hexágono. C. Triángulo. La respuesta correcta, muy sencillo, la B. Los hexágonos. Antes de cerrar la clase de hoy, quisiera hablarte un poco de un tipo de polígono especial. Lo mencionamos al principio, su nombre es apeirógono. En la geometría euclidiana, un apeirógono es un polígono degenerado con infinito número de lados. Pero, ¿qué significa que sea degenerado? ¿Acaso el polígono está loco? No, sin duda que no. En matemáticas, un caso degenerado es un caso límite en el cual una clase de objeto cambia su naturaleza para aproximarse mucho a un objeto de otra clase, normalmente más simple. Un caso degenerado para esta ocasión, un polígono, tiene unas características especiales que se apartan de las propiedades genéricas de la categoría más amplia y que, bajo una pequeña perturbación, podrían perderse. Por ejemplo, un punto es un círculo degenerado en el que el radio tiende a 0. Un círculo es la forma degenerada de una elipse en la que la excentricidad tiende a 0. Una recta es una forma degenerada de una parábola si la parábola está contenida en un plano tangente. Un segmento de recta es una forma degenerada de un rectángulo si éste tiene uno de sus lados de longitud 0. Ahora bien, como cualquier polígono es una secuencia de segmentos y ángulos, pero así como un polígono ordinario tiene fin ya que es un circuito cerrado, un apeirógono puede no tener fin, pues no es posible recorrer el infinito número de lados necesarios para llegar al final en ambas direcciones. No obstante, los apeirógonos cerrados también existen. Se dan cuando las esquinas forman secuencias, uno en cada dirección, a partir de cualquier punto, cuyos límites convergen en el mismo punto. Dicho punto se denomina punto de acumulación y cualquier apeirógono cerrado debe tener al menos uno de estos puntos. Apeirógono regular. Un apeirógono regular tiene lados de igual longitud y ángulos de igual amplitud, como cualquier polígono regular. Si el ángulo en las esquinas es de 180 grados, el aspecto del apeirógono parece una línea recta, como se muestra en el dibujo a continuación. Este tipo de líneas pueden ser consideradas como una circunferencia de radio infinito, por analogía con los polígonos regulares con un número muy grande de lados que se asemejan a un círculo. De ahí que una circunferencia se considera un polígono con infinito número de lados. En la próxima clase hablaremos un poco más de esto. En este día aprendiste mucho sobre los polígonos, que son las diferentes formas de clasificarlos, características, partes que lo componen y cómo calcular
el número de triángulos que compone un polígono. También pudiste ver cómo la naturaleza nos sorprende con sus diseños, con los distintos diseños que obedecen a figuras geométricas. Por otro lado, también pudiste conocer otros polígonos de más de 12 lados. Por cierto, te invito a que puedas investigar el nombre de polígonos de 1000, 10.000, 100.000 y de 1.000.000 de lados. Cada día que pasa me sorprendo más con las maravillas de la geometría. ¿Y tú, aprendiste algo nuevo en la clase de hoy? Soy tu profesor Alexander García. Nos vemos en la próxima clase, aprendiendo desde casa y preservando la salud. Bye bye.